Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Muy bien, antes del mensaje de la palabra de Dios que nos va a traer nuestro hermano Enrique, y bueno, muchas gracias a Dios por tenerse entre nosotros. Parezcan tus pasos, inútil caminar, vas haciendo camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Jesucristo es el camino, la vida, la verdad. Ven con nosotros a caminar, Jesucristo es el camino, la vida, la verdad. Si por el mundo los hombres sin
Por el mundo los hombres sin conocerse van, sigue derecha tu mano al que contigo va. Lo que te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Ven con nosotros a caminar, Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Ven con nosotros a caminar, Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Ven con nosotros a caminar, Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Atravesando una crisis profunda, una crisis existencial, junto con una grave depresión por ansiedad, por estrés. Había perdido la confianza en mí mismo, todo eso por la vida que había llevado. Me habían educado en un colegio religioso, en un orfanato, donde estuve 7 años, porque perdí a mi padre. Mi madre tenía muchos hijos y no podía alimentarlos a todos, así que estuve en un orfanato 7 años, en tiempos de la posguerra, con monjas, y donde tuve una educación bastante represiva en cuanto al conocimiento de Dios. Todo eran obligaciones, todo eran disciplina, castigos, y la imagen que recibí allí de Dios era una imagen de un Dios enfadado, un Dios que me castigaba, que me pegaba. Y cuanto más tarde salí de ese lugar y comencé a pensar acerca de la vida, pues descarté la idea de Dios, porque esa era la idea que tenía. Y luego, cuando vino a este país la democracia, ya pudimos los españoles pensar de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados. Pues ya comencé a darme cuenta de que pertenecía a una clase social trabajadora, tuve ideas comunistas, luego más tarde tampoco eso me satisfizo, y busqué poco en la filosofía, en intentar de entender el significado de la vida, el propósito, y finalmente pues no lo hallé. Me divertí todo lo que pude en Mallorca, donde mi familia emigró, viviendo en una vida frívola, de pecado, y todo eso me pasó la factura, que al final estaba hundido a la edad de 28 años. Y como decía, el grupo Cristo en la Respuesta vino cuando estaba atravesando por esa crisis, por esa depresión, y predicaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo había recibido religión, pero nunca había entendido el mensaje del Evangelio. Y gracias a este mensaje del Evangelio que Dios pudo tratar con mi vida, fui consciente del amor de Dios, fui consciente de lo que hace el pecado en la vida del hombre y de la mujer, que los arruina y los lleva a la crisis. Y entonces entendí el mensaje del Evangelio, lo que Cristo hizo por mí en la cruz, y encontré la salvación en Cristo y la liberación. Y hoy en día pues estoy disfrutando de una vida sin esas depresiones y sin esas inseguridades, sin esos temores, aun cuando tengo una personalidad que a veces tengo que luchar
contra esas cosas, pero gloria a Dios que estoy libre hoy de esas cosas. Y ese es un poco mi testimonio, ¿no? Y me gustaría hablaros sobre el mensaje del Evangelio, un mensaje antiguo, un mensaje básico, un mensaje que se encuentra en la palabra de Dios y que es acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, acerca del Cristo crucificado y más concretamente acerca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, de la obra que Cristo cumplió en la cruz. Y quizás muchos de nosotros estamos familiarizados con la cruz. Muchas personas llevan ornamentos, la llevan colgada en sus cuellos, está sobre los altos de los edificios religiosos. Y quizás en Semana Santa vemos procesiones con muchas cruces. Y estamos muy familiarizados con la cruz, pero muchas personas ignoran la obra que Cristo realizó en la cruz. Para muchas personas la cruz es una tradición y la conocen de una forma quizá externa, de una manera objetiva. Los mismos evangelistas hablaron acerca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo de una manera histórica, de una manera objetiva, pero no fue sino el apóstol Pablo, San Pablo, quien desarrolló el tema de la cruz y la expuso como una forma subjetiva, como una aplicación para las vidas de aquellos que seguirían a Cristo. Y esto muchas personas no lo conocen. Esta obra subjetiva que Dios quiere hacer por medio de la cruz en nuestras vidas. Y esto es algo que, como he dicho, los evangelistas no hablaron de ello. ¿Por qué? Porque hubo una razón. Pienso yo, el evangelio de la cruz, la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, para los primeros creyentes les era una locura. Era algo difícil de asimilar. Y es lo que dice en la epístola de 1 de Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y quiero decirte que si, a menos que Dios, por medio de su poder, por medio de su espíritu, por medio de su obra, te haga entender este mensaje, tú no podrás captarlo con tu mente natural, porque es imposible. Es un mensaje que viene del cielo, es un mensaje espiritual, es un mensaje que Dios tiene que obrar para traer un convencimiento, convencerte acerca de esta realidad, de esta verdad en el corazón, para que tú puedas asimilarla. Y por esa razón es locura. Porque las personas no pueden asimilar este mensaje. Aún los mismos discípulos no pudieron asimilarlo. Para los religiosos judíos de su época, este mensaje le era una locura. Para los que no eran judíos también les era una locura. Para los sabios de este mundo les pareció una locura. A todos aquellos que rechazaron este mensaje les fue una locura. Y el mismo apóstol Pedro, San Pedro, cuando oyó por primera vez estas palabras de Jesús acerca de la cruz, le pareció una locura. Cuando Jesús comenzó a hablar de su muerte claramente, Pedro dijo, Señor, que jamás te acontezca a ti esto. Y Jesús fue muy duro con Pedro. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamó a Pedro Satanás. No es que Pedro fuera Satanás, pero la palabra Satanás significa adversario, y en esos momentos Pedro se estaba oponiendo a los planes redentores, a la obra de Cristo que iba a realizar en la cruz. Cristo vino con el propósito de morir, con el propósito de llevar
en su cuerpo tu pecado y mi pecado. Él, con el propósito de tratar con el problema fundamental del hombre, que es la muerte. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vino para tratar con el problema fundamental que el hombre tiene, que no es otro sino espiritual. Y a Pedro le dijo, apártate de mí, eres un adversario, te estabas oponiendo a esto. Y aún los mismos discípulos, cuando Jesús murió y resucitó, tuvo que presentárseles y convencerles porque estaban atemorizados, no entendían, dice la palabra de Dios en Lucas, que no entendía que Jesús muriese, ni por qué no había redimido a Israel. Y en Lucas, el Evangelio de Lucas dice, insensatos, les dijo Jesús, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? En el Antiguo Testamento más de 300 profecías fueron hechas acerca de nuestro Señor Jesucristo, las cuales Él cumplió, muchas de ellas acerca de su muerte, acerca de su resurrección. Y sin embargo, muchas personas no conocen esto, acerca de que ya Dios había de antemano profetizado acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Si lees Isaías, el capítulo 53, o si lees el Salmo 22, podrás ver aspectos, detalles, palabras acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya profetizado antes de que, siglos antes de que Cristo viniera. La muerte que atravesó Cristo en la cruz. La cruz era la pena capital impuesta por el Imperio de Roma. Dios ya sabía de antemano de qué muerte iba a morir su Hijo. Y por eso profetizó por medio de profetas acerca de esa muerte. Y si lees el Salmo 22 podrás ver las palabras de Cristo en la cruz y cómo murió con esa muerte de cruz. Hay rabinos importantes que han omitido el Isaías 53 de la lectura en las sinagogas porque les fue locura y rechazaron al Cristo crucificado. Y sin embargo, Cristo vino para hacer esa gran obra y traer la salvación al hombre. Aleluya. Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí porque pones la mira en las cosas de Dios. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y sabéis, hay dos posturas acerca de la cruz. Hay aquellas personas que se glorían en la cruz, que han apreciado la obra de Cristo en la cruz. Eso lo dijo también un predicador inglés que se llamó Martin Lloyd-Jones. Él dijo que hay dos posturas. Están aquellos que han conocido la obra de Cristo en la cruz y se han beneficiado de ella y Dios ha obrado en sus vidas y han encontrado liberación, poder y han encontrado cómo Dios ha obrado. Por el contrario están aquellos que rechazan la cruz y aún en términos religiosos, en términos que la cruz para ellos es un escándalo, que la cruz para ellos es algo que son enemigos, que no la quieren. Y Pablo dijo, estos son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Solamente piensan en lo terrenal. Hay personas que solamente están pensando en las cosas terrenales. Y la palabra de la cruz le es locura, le es un tropiezo, y no la entienden. Y por esa razón la desechan. Porque piensan solamente en lo terrenal. Y eso es lo que le pasaba a los primeros discípulos. Ellos esperaban a un Mesías, esperaban a un
rey de gloria, a un rey libertador, a un rey que los podía liberar del yugo donde se encontraban de esclavitud, un reino terrenal, un reino donde podían sentarse a su lado en su trono y beneficiarse quizás de dominios, de riquezas, y sin embargo vino el Cristo crucificado y trajo un reino que era espiritual, que no era comida ni bebida, sino gozo y paz en el espíritu, un reino espiritual. Y las personas, por un lado, les es locura y por otro lado lo rechazan porque es algo espiritual y no terrenal. El Cristo crucificado ciertamente fue tropezadero para los judíos y para los gentiles locura. Y en este capítulo de Primera de Corintios, en este capítulo 1 y en el capítulo 2 también se habla mucho acerca de la sabiduría. Porque Pablo se estaba dirigiendo a una iglesia que estaba en Corinto, una iglesia griega, y en un tiempo donde la sabiduría era algo que se veía por todas partes, y esta iglesia estaba condicionada por esa sabiduría. Y dice en el versículo 19, dice que está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Son palabras de Dios. ¿Dónde está el sabio?, pregunta Dios. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la largura de la predicación. ¿Y dónde está el sabio? Realmente Corinto era, como he dicho, una ciudad griega, había muchos y grandes filósofos. En Grecia, la cuna de la filosofía, grandes pensadores, grandes matemáticos, grandes científicos. Pero ¿dónde está el sabio que pueda salvar al hombre de su condición caída? ¿Qué puede hacer la filosofía por la salvación del hombre? ¿Ha podido la filosofía resolver el problema fundamental del hombre, que es la muerte? ¿Ha podido descubrir el origen del mal y del mundo y resolverlo? ¿Sabéis? La filosofía es la ciencia que estudia la naturaleza fundamental de la existencia y del hombre con su relación con esa existencia. Y debe dar respuestas al hombre para que pueda entender su existencia. Por esa razón, algunos filósofos creyeron que la verdad era esencial para ayudar al hombre. Sócrates dijo: la verdadera filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre puede hacer y como norma para su conducta. Platón dijo: son filósofos verdaderos aquellos a quienes gusta contemplar la verdad. Y han habido muchos sabios que han dado testimonio acerca de esa verdad, como Isaac Newton, que escribió los principios matemáticos de la filosofía natural y dijo: la admirable disposición y armonía del universo no ha podido sino salir del plan de un ser omnisciente y omnipotente. O Albert Einstein, que dijo: el azar no existe. Eso, dándose cuenta acerca de la composición del universo, dijo: el azar no existe, como algunos creen, que esto se ha hecho de la nada. Él dijo: Dios no juega a los dados. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Y eso es lo que vemos en universidades como Oxford, donde hay grandes apologetas, grandes sabios que están dando testimonio acerca de la realidad de Dios detrás del universo, combatiendo a la ciencia
con cosas que no tienen base, no tienen realidad, no tienen sustancia, pero sí convierten a mucha gente en ateos. La misma palabra de Dios dice, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pero también han surgido muchos sabios que la Biblia considera necios. Y lo dice también esta epístola de los Romanos, dice que muchos profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Por qué? Porque como vemos en el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto es lo que han hecho. Y la Biblia nos dice que Dios ha enloquecido a la sabiduría del mundo. Porque solamente se basan en el aspecto terrenal y quieren dar respuestas para satisfacer los deseos terrenales de las personas. Dice la Biblia que Dios ha entregado entonces a la humanidad a pasiones vergonzosas, que son contra la naturaleza y que las vemos en nuestros días. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? No hay nada más que ver al mundo para darse cuenta de esta verdad. Versículo 28 dice, además, como no estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Una mente desprovista de juicio. ¿Sabéis que la sabiduría al principio era el discernimiento entre lo que era bueno y lo que era malo? Hoy en día ya cambian, a lo que es malo le dicen bueno y a lo que es bueno le dicen malo, y todo es relativo. Y ya no se hacen caso ni de esos mismos filósofos que decían que había que buscar la verdad, ya no, la verdad es relativa, subjetiva, ya no existe. Pero eso es que es la obra que Dios también ha entregado a la humanidad. Y la perversidad pervierte el juicio y hace errar a la gente con respecto a los principios más básicos y más prácticos. Por eso otro filósofo, gran filósofo, Aristóteles, dijo, nadie que no es bueno puede ser sabio y juicioso. Y la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, todos se han desviado, se han hecho todos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue haciendo una gran lista diciendo que están todos atestados de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y esa es la condición de nuestro mundo hoy. Esa es la condición espiritual en la que estamos viviendo hoy. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Dónde está el sabio que pueda arreglar esto? Ya que la sabiduría humana fracasó, dice el texto, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Y el método de Dios es la cruz. A diferencia de la filosofía que intenta de ayudar a mejorar al hombre por medio de la ciencia, la psicología, la sociología y todas las demás guías, todo eso puede ayudar relativamente en nuestro aspecto terrenal, físico, emocional, mental quizás, pero espiritual no hay. El hombre no puede hacer nada en el aspecto espiritual, no puede hacer nada en cuanto a la salvación del hombre, no puede hacer nada en cuanto a la solución del problema de la muerte. Y el método de Dios es la cruz, y la cruz significa muerte. El hombre debe morir. Tiene una naturaleza espiritual depravada, corrompida y degenerada, y no hay solución alguna. Y ese
Es su verdadero problema. Y no hay ciencia alguna que pueda ayudarle. Solamente Dios puede hacerlo. Y es llevándolo a la muerte y dándole una nueva naturaleza. La naturaleza de Cristo, una nueva vida en Cristo. Aleluya. Y eso es lo que proclamamos aquí en esta noche. No una religión, sino una vida nueva, un comienzo nuevo, una esperanza gloriosa, una vida espiritual. Porque Dios no quiere solo mejorar al hombre dándole una filosofía o dándole una religión llena de mandamientos y normas, sino que Él quiere hacer de él una nueva creación. Y eso lo puso Pablo, el apóstol Pablo. Dijo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La circuncisión era el emblema de la religión judía. Pero Dios no está interesado en religión o en filosofía alguna, sino en una nueva creación. Dios ha provisto de una nueva creación en Cristo. ¿Viste esta epístola a Romanos que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios? La solución de Dios para solucionar el problema fundamental del hombre es proveerle de una nueva naturaleza, de una nueva vida en Cristo. Y por esa razón el cristianismo está basado sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por esa razón, las dos grandes ordenanzas cristianas, que son el bautismo y la Santa Cena o Comunión, reflejan estos hechos. Por medio del bautismo damos testimonio público de haber muerto y de haber resucitado una vida nueva. Y por medio de la Santa Cena estamos recordando siempre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él trató con el problema fundamental del hombre, que es la muerte y el pecado que produce tal muerte. Este principio de muerte y de resurrección es algo que los sabios de este mundo nunca fueron capaces de descubrir. Pero sin embargo, la misma naturaleza enseña este principio. Y Jesús lo puso así. Él dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y la naturaleza enseña esta gran verdad. El grano de trigo tiene un cuerpo, que cuando es plantado tiene ese cuerpo que morir. Y sirve como alimento al germen que nace, para que se nutra y pueda vivir. Hay una nueva vida. Y ese cuerpo del grano de trigo tiene que morir. Así como el cuerpo del pecado que tú y yo llevamos antes de conocer a Cristo, antes de conocer la obra de la cruz en nuestra vida, debe morir para que la vida de Cristo pueda surgir en nosotros. Eso lo enseña la naturaleza y lo enseña la palabra de Dios. Hubieron personas que preguntaron a San Pablo acerca de la resurrección. Bueno, ¿qué cuerpo tendremos cuando resucitemos? Y él le dijo, hombre, si conoces este principio, tendrás que saber que tu cuerpo ha de morir para que un nuevo cuerpo glorificado pueda surgir. Y los que hemos creído en Cristo, dejaremos nuestro cuerpo en la tierra, en el polvo, pero tendremos un cuerpo glorificado. Un cuerpo que nunca más morirá. Aleluya. Y esto es un principio. Aún hay una palabra que se llama metamorfosis, que también ilustra este principio de los mismos insectos, que cambian de forma completamente. Hay una transformación. Y esa es la transformación que Dios quiere hacer por medio de la cruz en nuestras vidas. De quitarnos todo lo viejo que hay en nosotros y poner cosas nuevas que vienen de arriba, que están en Cristo y que pueden manifestarse en nuestros corazones y en nuestros espíritus. La vida de Dios, la naturaleza de Dios, la vida en Cristo. Esto es un principio que lo vemos en la naturaleza y es un principio espiritual. Y por esa razón
vino Cristo a ocupar nuestro lugar en la cruz. Cristo no pecó, Cristo no tenía necesidad de morir, Cristo no murió para que tú no murieras, tampoco. Él murió porque tú tenías que morir. Y no había otra manera para Dios que hacerlo que imputar tu pecado y llevar tu cuerpo pecaminoso, llevar tu cuerpo espiritual con Él en la cruz. Y tratar con tu pecado y con tu naturaleza depravada en la cruz. Para que pudieras resucitar con Él a una vida de resurrección, a una vida espiritual nueva, no a una religión cargada de normas que no puedes cumplir, sino a una vida que puedes vivir y que puedes hacer las cosas que Dios te dice que hagas. Y tú quizás te preguntes, pero ¿cómo puedo morir yo en la cruz? Hubo un hombre que decía, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Y tuvo que el mismo Señor Jesucristo indicarle acerca de la muerte que él iba a sufrir. Hubo un hombre religioso, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre morir? ¿Cómo un hombre puede vivir, tener una vida nueva? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, que esa era la forma que iba a morir sobre la cruz, atraeré a todos hacia mí mismo. El hombre podrá dejar en la cruz su pecado, su naturaleza, podrá resultar conmigo y podrá vivir. Esa fue la respuesta que Jesús dio a Nicodemo. Por eso la vida cristiana comienza con un nacimiento espiritual después de haber tenido una clara visión acerca de la cruz. Hubo un escritor inglés que se llamó John Bunyan, escribió un libro, un bestseller, El progreso del peregrino. Y este hombre que se le llamaba cristiano porque había creído en el Evangelio, sin embargo iba con una carga. Iba con una carga andando. Y seguía indicaciones de un maestro, de un evangelista, que le indicaban por dónde tenía que ir. Finalmente entró por una puerta estrecha, por un pasadizo estrecho, y al final de ese camino vio erguida la cruz. Y cuando tuvo una visión clara de la cruz, entonces fue cuando esa carga que tenía salió de él rodando. Esto es una alegoría, es un simbolismo cristiano, pero vinieron 3 ángeles y uno le ponía. Pero fue cuando tuvo una visión clara acerca de la obra de la cruz, cuando él vio eso, cuando él recibió eso, cuando él creyó eso, cuando él se encomendó a eso, tuvo esa experiencia de nacer de nuevo y de ser sellado por Dios, de ser hecho una nueva creación con nuevas vestiduras. Y ese es el comienzo de la vida cristiana. La vida cristiana comienza cuando tus padres te bautizaron. Eso no ha hecho nada por nadie. La persona tiene que tener un claro conocimiento, una clara visión acerca de la obra que realizó Jesús en la cruz. Porque si no, es imposible. Dice que la palabra de la cruz es locura, pero sin embargo es el poder de Dios para la salvación. El hombre no puede ser salvo sin cruz. Tiene que tener un claro conocimiento acerca de la cruz. Aleluya. Y no estoy hablando de cosas físicas. Lo he dejado bien claro que el hombre tiene una naturaleza espiritual corrompida. No estoy hablando de la cruz como muchas personas y algunos santos religiosos que hablan acerca de tener experiencias con los estigmas y con clavos y con coronas de espina y con dolores en la parte física. No. Los sufrimientos, las agonías, las torturas fueron llevados por Cristo únicamente hace 2000 años de eso. Cristo sufrió el castigo. Cristo llevó la culpa y los sufrimientos en su propia carne, a fin de que tú puedas ser libre. Aleluya. Gloria al Señor. Y eso es lo que Pablo tuvo. Pablo tuvo una visión también clara de la cruz. Era como si él mismo fuera a la cruz y dijera,
ahora veo, ahora entiendo que fui yo quien fue crucificado allí. Y por eso él dijo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Aleluya. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Él entendió, Pablo, el mensaje de la cruz. Fue el que desarrolló el tema porque tuvo un claro conocimiento acerca de la obra que Cristo realizó en la cruz y en su propia vida. Aleluya. Y por esa razón, el cristianismo se basa sobre este principio de muerte y de resurrección. ¿Has experimentado tú esa muerte y esa resurrección? Escucha, no te estoy preguntando si tú crees en la muerte y resurrección de Cristo. Te estoy preguntando si la has experimentado. Si ese es tu testimonio. Yo te puedo decir hoy que ese es mi testimonio. Que un día yo moría a esa vieja naturaleza, a esa naturaleza corrompida, que me hacía la vida imposible. Y encontré una nueva vida en Cristo, una nueva vida en Dios, que transformó y revolucionó mi vida. Y ahora puedo decir que soy libre, libre del pecado, que una vez no lo era. Y tengo a Cristo morando en mi corazón. Aleluya. ¿Qué evangelio es este? Y yo quiero terminar ya aquí. Pero antes voy a hacer una lectura. También que expone gráficamente lo que Cristo hizo en la cruz. Que se encuentra en la Epístola a los Colosenses, capítulo 2, de los versículos 8 al 15. Donde dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí comienza. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, ahí trató Cristo con el pecado en la cruz. No solamente con los pecados, que nos habla que todos los decretos, todas las leyes que hemos violado, todos los mandamientos que hemos infligido, todas las acciones pecaminosas que hemos hecho, Dios las llevó y las clavó en la cruz. Para aquellos que iban a creer en Él, que fueran librados de esas cosas, que no pasaran factura a sus propias conciencias, después de haber creído en la obra de Cristo. Pero no solamente eso, sino que quita ese cuerpo pecaminoso carnal, ese pecado, porque el problema no es los pecados. Dios puede perdonar pecados y estás perdonando pecados toda la vida y tú seguís cometiéndolos. Tienes que tratar con la raíz del pecado, que es esa vieja naturaleza depravada que tienes en tu interior, que tiene que ser tratada y cortada. Y eso es lo que Cristo dijo que hizo aquí, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aleluya. Qué gran obra hizo Cristo en la cruz. Yo me gozo y doy gloria a Dios por haberme revelado y haberme anunciado este glorioso evangelio. Y me ha dado una esperanza de gloria y una vida nueva en Él. Y esto lo quiere para toda la humanidad, para todo aquel que crea, para todo aquel que pueda realmente darse cuenta de la obra que Cristo realizó en la cruz y pueda recibirla y pueda hacerla suya y pueda recibir esa vida gloriosa que Dios quiere dar. Dios le bendiga ricamente.